Muy buenos días, chicos. En esta oportunidad, ¿no? Continuando con la sesión número 4, ¿no? Correspondiente al tema de química, propiedades periódicas. O sea, vamos a ver las propiedades de las tablas periódicas. Conoceremos acerca, ¿no? De qué es la electronegatividad, qué es la afinidad electrónica, qué es la energía de ionización, ¿no? En este caso, ¿no? Y además conoceremos en lo que refiere al carácter metálico y al carácter no metálico, según los grupos, ¿no? Y periodos de la tabla periódica, ¿no? Con respecto a los elementos químicos, ¿no? Para esta sesión ustedes tienen que tener obviamente lo que es la tabla periódica, ¿no? ¿Ya? Tienen que tener una tabla periódica para poder guiarse un poco, ¿no? A ver, empecemos entonces ahora. Cuando hablamos de las propiedades, ¿no? Cuando hablamos de las propiedades periódicas, estamos hablando que son aquellas propiedades, ¿no? Que tienen una variación regular, ya sea en su grupo, ¿no? O en el periodo de la tabla periódica, ¿no? Tiene que ver de alguna manera, ¿no? Se habla de las propiedades, ¿no? Que obviamente que van a variar, ¿no? En función de quién, del grupo y periodo de la tabla periódica, ¿no? De un elemento químico, ¿no? En especial, ¿no? Puede ser un elemento químico del grupo 1A, elemento químico del grupo 2B, ¿no? Y a la vez, por ejemplo, que pertenezca al grupo, al periodo 3 o al periodo 4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ya, ahora veamos una de las propiedades. Una de las propiedades justamente de la tabla periódica, ¿no? O una de las propiedades periódicas es, por ejemplo, el radio atómico, ¿no? El radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? O llamado también radio atómico y radio iónico. Vamos a ver qué es. El radio atómico es la medida aproximada. El radio atómico es la medida aproximada del tamaño del átomo neutro de un elemento, ¿no? O sea, más o menos te va a dar más o menos como si fuera la medida aproximada del tamaño de un átomo neutro de un elemento. Está definido como la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos adyacentes, ¿no? Pero para los elementos diatómicos se define como la distancia entre dos núcleos atómicos de la molécula atómica. Es decir, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, los átomos de un metal al estado sólido, por ejemplo. Entonces se supone que en el estado sólido un metal como es, tiene una estructura fija, ¿no? Los átomos van a estar obviamente que en una estructura fija, ¿no? Van a estar obviamente bajo ningún movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa el radio atómico? Supongamos que acá está el núcleo de este átomo y acá está el núcleo también del otro átomo. Esto va a tener una distancia, ¿no? A esa distancia lo dividimos entre dos y eso viene a ser el radio atómico, ¿no? Supongamos que la distancia de este núcleo, con este núcleo, ¿no? Están, por ejemplo, tienen, por ejemplo, miden 10, entonces el radio atómico, ¿qué será? Esa distancia que es 10 dividido entre 2, que sería, por ejemplo, 5, ¿no? Entonces, ¿qué es el radio atómico? En este caso, viene a ser en este caso la distancia entre dos núcleos, ¿no? Dividido entre 2. ¿No? Para el ejemplo 2, tenemos una molécula del cloro 2, que es un gas, ¿no? Obviamente, es un elemento diatómico. ¿Por qué? Porque está formado por dos átomos de cloro. Entonces, yo quiero determinar en este caso el radio atómico. Pues simple. Sería la distancia entre dos núcleos, ¿no? La distancia entre esos dos núcleos, dividido entre quién, entre 2. ¿No? Y de esa manera también se obtiene el radio atómico. Variación general. Según la tabla periódica, yo tengo una tabla periódica, ¿no? ¿Cómo es que varía justamente el radio atómico? De esta manera, ¿no? Varía horizontalmente, varía de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿No? ¿Ya? De esa manera. O sea, de izquierda a derecha, ¿qué cosa hay? Hay un aumento del radio atómico. Un aumento del radio atómico. Y en forma vertical, ¿cómo varía? ¿No? Varía de abajo hacia arriba. ¿No? O sea, de la parte superior baja hacia la parte inferior, es decir, de abajo hacia arriba, tal como indica la flecha, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿qué cosa hay? ¿Un aumento de qué? Un aumento del, un aumento del radio atómico, ¿no? Verticalmente, de abajo hacia arriba, hay un aumento del radio atómico. Y horizontalmente, en este caso, de derecha a izquierda, ¿qué cosa hay? Un aumento del radio atómico también. El más grande es el hidrógeno, su radio atómico es 32 picómetros, ¿no? ¿Ya? 32 picómetros. Y, por ejemplo, el más grande, ¿quién es? Es el francio, que tiene un radio atómico de 255 picómetros, ¿no? Entonces veamos la siguiente teoría. En este caso, por ejemplo, si me piden a mí, por ejemplo, determinar el radiónico, el famoso radiónico. ¿Qué es el radiónico, profe? Ya, el radiónico ya tiene que ver con quién.
por ejemplo, con el radio de un catión o un anión. Es decir, un elemento se puede convertir tanto en un catión cuando pierde electrones como en un anión cuando gana electrones. Es decir, el elemento E se vuelve a un E- y a un E+, ¿no? Es decir, se vuelve como un anión y como un catión. Anión cuando gana electrones y catión cuando pierde electrones. El radio iónico es el radio de un catión o anión. El radio iónico afecta las propiedades físicas y químicas de un compuesto iónico. ¿Ya? Por ejemplo, la estructura tridimensional de un compuesto iónico, ¿no? De tamaño relativo, sus cationes y aniones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo eh, quiero determinar, por ejemplo, ¿no? El tamaño relativo, por ejemplo, de sus cationes y un aniones, por ejemplo, ¿no? En comparación de quién, del elemento neutro, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar, por ejemplo, el tamaño, ¿no? El tamaño, en este caso, del catión o anión en comparación con el elemento neutro, o sea, con ese elemento, con esa especie química neutra, ¿no? En este caso se va a dar de la siguiente manera. Miren. El radio, en este caso, del elemento neutro que ha ganado electrones, o sea, del catión, no, perdón, el elemento, el radio del anión del elemento neutro, es decir, del elemento de cuando gana electrones, ¿no? Va a ser mayor que quién, que el radio del elemento neutro, E. Y a su vez, el radio del elemento neutro E va a ser mayor que quién, que el radio de quién, del catión E+, es decir, del elemento E que ha perdido electrones, ¿correcto? Por lo tanto, decimos lo siguiente, según el tamaño, ¿no? Relativo de sus cationes y aniones, en comparación de quién, en comparación del elemento neutro, o sea, del radio del elemento neutro, decimos que, obviamente, el radio en este caso, del anión del elemento E, es decir, el radio que gana electrones de ese elemento E, es mayor al radio de ese átomo neutro, o sea, al radio de ese elemento E, y ese radio del elemento E es mayor que quién, que el radio de quién, que el radio del elemento que ha perdido electrones, de ese elemento E que ha perdido electrones, o sea, del radio de quién, del radio del elemento E que ha perdido electrones, ¿no? Así es. Por lo tanto, decimos que el radio del E-, ¿no? Que significa el radio del catión, no, el radio del anión del elemento E es mayor que quién, que el radio del elemento E, y mayor que quién, que el radio del elemento E+, o sea, el radio del elemento E que ha perdido electrones. De esa manera se ve, ¿no? Recordar eso, ¿no? Por lo tanto, decimos que el radio del catión, ¿no? De ese elemento E es menor en comparación de quién, que el radio de quién, del elemento neutro E, y el radio en este caso, E negativo, o el radio del anión E, de ese elemento E, es mayor, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las especies eso se cumple mayormente para quién, para las especies isoelectrónicas. En especies isoelectrónicas, ¿no? Se va a cumplir lo siguiente, que a mayor radio, menor Z. Es decir, es decir, a un menor número atómico habrá un mayor radio, y a un mayor número atómico que habrá un menor radio. Son inversamente proporcionales, ¿no? Es decir, ¿no? La carga nuclear, o sea, el número atómico, ¿no? O la carga nuclear será menor, ¿no? Cuando es menor la carga nuclear o el número atómico, entonces será el radio, ¿no? Y cuando obviamente es mayor la carga nuclear o el número atómico, será menor el radio. Tenemos varias especies, indique la especie de menor radio, por ejemplo, te dice, ¿no? Tenemos varios tipos de especies isoelectrónicas, como ven acá, ¿no? Ya. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, acá, por ejemplo, para el potasio, vamos a ver. 19, ¿qué quiere decir más? Que gana un electrón. 19 más uno, ¿cuál sería? 20 electrones. Quiere decir que este cation tiene que 20 electrones, el cation del potasio. Vamos para el siguiente. Por ejemplo, acá, argón. Argón 18, ¿no? Quiere decir que obviamente es un elemento neutro. ¿Cuántos electrones tiene? 18, ¿no? Analicemos para quién. Para, en este caso, para el anión trivalente, que ves acá, del fósforo, ¿no? O sea, el P-3. Quiere decir que este 15, ¿qué quiere decir? Este 15 que gana, ¿qué? Gana 3 electrones. Quiere decir 15 más 3, ¿cuál sería? 8. No, 15 más 3, ¿cuál sería? 18. Para el caso del azufre, el azufre, el anión divalente del azufre,
sería en este caso, o sea, o el azufre menos 2, sería 16. ¿Cuántos electrones gana? 2 electrones. 16 más 2, ¿cuánto sería? 18. Igualmente para acá. ¿Cuántos electrones tiene en este caso el calcio más 2? Sería 20 más quién, ¿no? Sería 20, pero en este caso, ¿cuántos electrones pierde? Pierde 2 electrones, entonces sería 20 menos 2, ¿cuál sería? 20 menos 2 sería 18. Por lo tanto, si te das cuenta, observamos que todos estos elementos, ¿cómo son? Todos estos elementos, ¿cómo son? Son que elementos isoelectrónicos. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de electrones. ¿Correcto? Entonces decimos, como todas las especies dadas son isoelectrónicas, se cumple de que a menor número atómico, ¿no? Mayor radio, ¿no? Y a mayor número atómico o a mayor carga nuclear, menor radio, ¿no? Menor radio atómico. Por lo tanto, ¿quién tiene menor número atómico? El 15, mira, compara, mira. ¿Quién tiene menor número atómico? 19, 18, 15, 16 o 20. ¿Quién tendrá menor número atómico? Obviamente el que dice 15, ¿no? Por lo tanto, decimos que ese anión trivalente del fósforo, pues, será el que tenga mayor radio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un menor número atómico. ¿Y quién tiene mayor número atómico? 19, 18, 15, 16 o 20. Obviamente 20, por tener un mayor número atómico, ¿no? O sea, al tener un mayor número atómico o una mayor carga nuclear, decimos obviamente que tendrá ¿qué? Menor radio. ¿Quién tiene ello? En este caso, el catión divalente, llamado, el catión divalente de quién? Del calcio, ¿no? O el catión más 2, ¿no? Ese es el que tendrá obviamente menor radio, ¿no? Y el que tendrá obviamente mayor radio será obviamente ¿quién? El fósforo 15 con menos 3. O llamado también el anión trivalente del fósforo, ¿no? Y de ahí decimos lo siguiente, ¿no? La variación general de las propiedades periódicas. Por ejemplo, ¿no? Eh, en este caso, de izquierda a derecha, habrá un aumento de quién? De la afinidad electrónica, habrá un aumento de quién? De la energía de ionización y habrá un aumento de quién? De la electronegatividad, ¿no? Y en sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda, ¿qué habrá? Un aumento del radio atómico y del carácter metálico, ¿no? Y a su vez, de abajo hacia arriba, habrá que un aumento de quién? De la afinidad electrónica, de la energía de ionización y de la electronegatividad, ¿no? Y sentido contrario, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿qué habrá? De arriba hacia abajo, ¿qué habrá? Un aumento del radio atómico y un aumento del carácter metálico. Veamos qué cosa es la energía de ionización. A ver, la energía de ionización es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso, formando un catión, ¿no? Formando un catión. Los valores más altos de la propiedad corresponden a los gases nobles, como el helio, como el helio. Un término asociado a esta propiedad es potencial de ionización. Ya, a ver, ¿qué quiere decir? Dice que es la energía, ¿no? Necesaria para arrancar un electrón. Imagínate que tenemos, por ejemplo, el sodio, ¿no? El sodio en estado gaseoso, ¿no? El sodio en estado gaseoso. Normalmente dice que donde se va a ver más esta energía de ionización es por ejemplo, en los gases nobles, ¿no? En los gases nobles normalmente se va a ver, ¿no? Con el helio, argón, xenón, gritón, radón, ¿no? Pero, por ejemplo, hay excepciones, ¿no? Como por ejemplo el sodio gaseoso, ¿no? Supongamos que tenemos el sodio gaseoso. El sodio gaseoso tiene ¿cuántos electrones? Dos electrones, ¿no? 2 más 8 serían 10, más uno serían 11, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al agregarse esa energía de ionización, ¿qué es lo que va a pasar? Ingresa la energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa energía va a hacer que se arranque un electrón, es decir, que pierda un electrón. Entonces, al perder un electrón, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar el sodio, ¿qué? ¿En estado qué? En estado positivo, es decir, te va a quedar el catión sodio, ¿no? Obviamente más uno. ¿Por qué? Porque pierde un electrón, entonces sería que pierde un electrón, entonces sería más un electrón. ¿Por qué? Porque acá perdió un electrón, ¿no? Por eso será que más un electrón, ¿no? Va a perder, ¿no? ¿Ya? Entonces te quería que el catión más un electrón y pierde obviamente más un electrón. Eso quiere decir, ingresa la energía que es 119 kilocalorías por mol, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este elemento neutro que es el sodio? Va a perder un electrón. Al perder un electrón, ¿qué te quedaría? El sodio más uno, ¿no? ¿Ya? El sodio más uno, seguido de quién? De más un electrón, obviamente, ¿no? Porque pierde un electrón, pues, ¿no?
¿ya? Sería la energía de ionización. Por lo tanto, la energía de ionización, ¿qué cosa es? Es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón, ¿no? De ese gas, ¿no? De ese átomo en estado gaseoso, ¿no? Y por lo tanto se volverá como qué, como un catión, ¿no? Como un catión. Y obviamente, ¿no? Terminará perdiendo obviamente un electrón, ¿no? Si era un electrón, pues, por eso es más un electrón que queda. Es como decir que sale un electrón, ¿no? Ya. Veamos el siguiente concepto. A ver, el siguiente concepto sería, a ver, un momento chicos. A ver, el siguiente concepto que vamos a ver es, ya, por lo tanto, la energía de ionalización, ¿cómo se representa en la tabla periódica? ¿No? Sería de esta manera, ¿no? A ver, sería así, ¿no? Sabemos que la energía de ionalización, ¿qué cosa es? Es la energía, ¿no? Mínima para arrancar un electrón, ¿no? Y obviamente, como producto, ¿cómo se vuelve el sodio? El sodio gaseoso, ¿se vuelve qué? O sea, esa sustancia gaseosa, o ese átomo gaseoso, ¿cómo se vuelve? Se vuelve como un catión, es decir, porque pierde un electrón, catión más uno, ¿no? Y obviamente sale que un electrón, ¿no? Ahí está. Entonces, la representación de la energía de ionización en la tabla periódica, ¿cómo varía? La energía de ionización varía de qué? Según verticalmente, ¿cómo varía? De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Quiere decir que de abajo hacia arriba que va a haber un aumento de la energía de ionización, ¿no? Y horizontalmente, ¿cómo se analiza? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿qué cosa hay? Un aumento de la energía de ionización, ¿no? Veamos el concepto número 3, afinidad electrónica. ¿Qué cosa es la afinidad electrónica? Ya leamos todos juntos. La afinidad electrónica también es llamado o es denominado electroafinidad. Es la energía liberada o absorbida cuando un átomo gana un electrón en su último nivel y, y al estado gaseoso y al estado gaseoso formando un anión. Los valores más altos de esta propiedad corresponden a los no metales como el cloro. Ya, básicamente donde se va a presentar la afinidad electrónica son en elementos no metálicos, como por ejemplo el cloro, ¿no? ¿No? Y por ejemplo, ¿no? El cloro, el flúor, ¿no? ¿Qué más? El yodo, ahí es que se va a presentar, por ejemplo, que la afinidad electrónica, los elementos correspondientes que a los no metales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los elementos halógenos pueden trabajar como qué, que son llamados del grupo 7A, ¿no? Pueden trabajar como metales y como no metales, ¿no? ¿No? Además de quien, obviamente, de los elementos de los gases nobles, ¿no? Ya, ahora, entonces decimos, ¿qué cosa es la afinidad electrónica? De acuerdo a lo que hemos leído. Es la energía que se libera o que se absorbe, o sea, es la energía que se libera o que pierde o que se absorbe, ¿no? Cuando un átomo gana un electrón, ¿no? En su último nivel, y al estado gaseoso formando un anión, ¿ya? Los valores más altos de esta propiedad corresponden a no metales como el cloro, ¿no? Y entonces, digamos, tenemos, por ejemplo, el cloro gaseoso, ¿ya? Obviamente, ¿cuántos electrones tiene? 17, contamos. 2 más 8, ¿cuánto es? 10 más 7, 17. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a ganar, dice, un electrón. ¿Qué va a ganar? Un electrón. ¿Quién va a ganar? El cloro. Entonces, al ganar un electrón, ¿cómo se va a volver el cloro? Se va a volver, ¿qué? Un anión, ¿no? Es decir, el cloro menos uno, ¿no? Se va a volver como un cloro menos uno. Y ese cloro menos uno, ¿qué quiere decir? Que gana en un electrón, ¿ya? Se vuelve como un anión, ¿ya? Y a su vez, obviamente, al ganar un electrón, ¿qué es lo que pasa? Absorbe, ¿cuánto? Unos 348 kilojoules sobre mol. Va a absorber. Claro, es lógico. Al ganar un electrón, ¿qué va a pasar? Con ese elemento se vuelve un anión, ¿no? ¿Y qué más? ¿Va a ganar qué? Va a ganar una energía, obviamente, ¿no? Va a ganar una energía. Por lo tanto, tenemos su representación, ¿no? ¿Cuál es la representación? Que el cloro gaseoso al ganar un electrón, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a convertir como un anión cloro menos uno. Y a su vez, ¿qué va a absorber cuánta cantidad de energía? 348 kilojoules, ¿no? A ver, por convención, la afinidad electrónica, vamos a leer esto, por convención, la afinidad electrónica, ¿no? Es negativa, obviamente, cuando el proceso se libera energía, ¿no? Se libera energía.
Es el caso de la mayoría de los elementos, ¿no? Pero los elementos del grupo 2A y 8A absorben energía cuando ganan un electrón, por lo cual eh, la afinidad electrónica es positiva para estos casos. Ya, a ver, interesante. Dice, únicamente escuchen, va a haber, va a haber, eh, va a haber una liberación de energía solamente para los elementos de qué grupo? Del grupo 2A y del grupo 8A, ¿correcto? Del grupo 2A y del grupo 8A. O sea, es decir, de los gases nobles y del grupo 2A también, ¿no? Ya. Los grupos 2A, si no más no recuerdo, creo que son los metales alcalinos térreos, ¿no? Entonces, el grupo, o sea, va a haber obviamente liberación de energía con el grupo 2A que corresponde a los metales alcalinos térreos y el grupo 8A que corresponde a los gases nobles. Para esos dos grupos va a haber ¿qué? Liberación de energía, se va a liberar energía. Pero, ¿dónde se va a absorber energía? Obviamente se va a absorber energía para los demás casos, ¿no? Para los demás grupos. Entonces, ¿hay qué cosa va a haber? Va a haber una absorción de energía. Entonces, si tú te das cuenta, eso no corresponde generalmente, el cloro no corresponde al grupo 8A ni al grupo 2A, corresponde al grupo 7A de los halógenos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Probablemente lo que va a pasar es que va a haber en este caso eh, ya no, probablemente eso no se iría como una absorción de energía, ¿no? Probablemente que habría una liberación de energía, ¿no? Entonces quiere decir que más específicamente, ¿qué sería? El cloro ganaría un electrón y entonces al ganar un electrón, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un anión cloro negativo, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ganar, lo más lógico que sería que va a ganar o va a perder energía. O en este caso, ¿va a ganar energía o va a absorber energía o va a liberar energía? ¿Cuál sería? Según lo que me dice la observación es que obviamente únicamente va a absorber energía ¿con quién? Con el grupo 2A y con el grupo 8A. Entonces, como el cloro pertenece al grupo 7A, quiere decir que no va a absorber energía, sino que va a liberar esa energía, va a liberar esos 348 kilojoules. ¿Ya? Tener en cuenta eso presente. De acuerdo a la observación. ¿Ya? Variación general entonces de la energía liberada, ¿no? O en este caso de la llamada afinidad electrónica. ¿Ya? Entonces decimos, la afinidad electrónica, por ejemplo, en sentido vertical aumenta que de abajo hacia arriba, ¿no? Y a su vez, horizontalmente, ¿cómo aumenta? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Hay un aumento de la afinidad electrónica. Ya, sigamos entonces con el siguiente concepto. El concepto de electronegatividad. Profe, ¿qué cosa es la electronegatividad? La electronegatividad, ¿qué cosa es? Es la fuerza relativa de un elemento para atraer electrones. La fuerza relativa de un elemento para atraer electrones, ¿no? En un enlace químico. ¿Ya? Según Linus Pauling, el elemento más electronegativo es el flúor, con 4,0. Y las electronegatividades, y los elementos electronegativos o más electropositivos, ¿no? Son quien el cesio y el francio, ¿no? Debería ser obviamente decir que los que tienen menos electronegatividad, ¿no? ¿Quiénes son? El cesio y ¿qué más? El francio. ¿Cuánto tiene electronegatividad? 0,7, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la electronegatividad? Es la fuerza relativa de un elemento, ¿no? Para atraer ¿qué? Electrones. O sea, la electronegatividad, ¿qué te va a indicar? ¿Qué te va a indicar? Te va a indicar que la fuerza es un elemento para atraer electrones, ¿no? Y obviamente en un enlace químico, ¿no? Es decir, si yo tengo un enlace químico que lo vamos a ver más adelante, un enlace iónico o un enlace covalente. Entonces, ¿qué va a pasar? El elemento más electronegativo es aquel que va a agarrar electrones, va a absorber esos electrones. Entonces, por lo tanto, la electronegatividad tiene que ver de alguna manera con qué? Con la capacidad de un elemento de atraer electrones, sobre todo en un enlace químico, ¿no? ¿Ya? ¿Quién es el elemento más electronegativo? El flúor, con 4,0. ¿Quién es el elemento que tiene menor electronegatividad? El cesio y el flúor, con 0,7. ¿Ya? Y acá tenemos una serie de electronegatividades. Profe, ¿cómo determinar la electronegatividad? Eso se determina a partir de la tabla periódica. En tu tabla periódica tú vas a ver valores, y va a decir la electronegatividad de tal elemento, tanto, ¿no? De esa manera tú determinas los valores de la electronegatividad en la tabla periódica. Ya, y según tenemos por acá, ¿no? Tenemos una tabla periódica, ¿no? Y queremos saber, por ejemplo, queremos saber cómo es la variación de la electronegatividad, ¿no? Entonces la electronegatividad, según verticalmente, aumenta ¿de qué? Aumenta de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba aumenta la electronegatividad. Y de izquierda, horizontalmente, de izquierda a derecha, también aumenta la electronegatividad.
¿Qué es el carácter metálico? Vamos a ver qué cosa es el carácter metálico, ¿no? El carácter metálico, como una quinta propiedad. El carácter metálico significa la tendencia de un elemento a perder electrones, es decir, una oxidación se da. En este caso, el elemento se denomina agente reductor. Los metales poseen baja electronegatividad y son buenos agentes reductores, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Un carácter metálico mayormente se da con quién? Obviamente con los metales, ¿no? Los metales tienen esa propiedad, ¿no? Porque tienen que baja electronegatividad, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa viene a ser el carácter metálico? Es la tendencia que un elemento tiene a perder electrones. Entonces, si pierde electrones se da una oxidación. Si pierde electrones se da una oxidación, ¿no? Entonces, en este caso, el elemento se denomina que agente reductor. Entonces, como es un agente reductor, ¿qué quiere decir? Que va a perder electrones, es decir, va a llevar a una oxidación, ¿no? Mayormente eso se aplica con quién, con obviamente los elementos metálicos, ¿no? Pero hay una excepción a la regla. Por ejemplo, ¿quién es la sección que trabaja con metálico o no metal? Los elementos halógenos. ¿Del grupo qué? Del grupo 7A, ¿ya? Recordar, ¿ya? Pero lo demás normalmente agarra que a los elementos metálicos, ¿ya? Carácter no metálico. A ver, ¿qué cosa es el carácter no metálico? Significa la tendencia de un elemento para ganar electrones, mientras que en el carácter metálico perdía electrones, en el carácter no metálico, ¿qué pasa? Gana electrones. ¿Y qué hay? ¿Qué se da al ganar electrones? Se da una reducción, ¿ya? En este caso el elemento se denomina agente oxidante, ¿no? Agente oxidante. Los dos metales poseen alta electronegatividad, son agentes oxidantes, ¿ya? Es decir, en el carácter no metálico, ¿qué pasa? El elemento que tiende a ganar electrones, por lo tanto, si gana electrones, ¿qué se produce? Una reducción, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo se le llama a ese elemento? Se le llama agente oxidante, ¿no? Mayormente, ¿con quién se ve este carácter no metálico? Con los elementos, obviamente su propio nombre lo dice, ¿no? Con los elementos no metálicos, ¿no? Y además poseen una alta electronegatividad, ¿ya? Listo. Listo, chicos. Entonces, con eso, más o menos hemos visto un poco la teoría, ¿no? Hemos visto un poco la parte teórica, ¿no? Vamos a reforzar un poco con un problema tipo de eco, ¿les parece? Para un poco analizarlo un poco bien, ¿no? ¿Ya? Un problema tipo de eco, ¿ya? De destreza cognitiva, dice. Existen propiedades que son comunes a todos los elementos en la tabla periódica y a las que se le conoce como propiedades periódicas. Entre estas podemos mencionar al radio atómico, que se define como como la mitad de la distancia internuclear entre dos átomos iguales y adyacentes. Dado los elementos del oxígeno, del magnesio y del silicio, marque la alternativa que muestra el orden ascendente según su radio atómico. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente realizamos la configuración. Al configurar, por ejemplo, el oxígeno, que tiene 8 electrones, ¿no? Me dirá obviamente que pertenece al grupo ¿qué? Al grupo 6A. Y obviamente, ¿qué periodo? Periodo 2. Claro. Al configurar el magnesio, ¿no? Que obviamente tiene 2 electrones, me dirá obviamente que pertenece al grupo 2A y al periodo 3. Al configurar el silicio, que tiene obviamente 14 electrones, me dirá que pertenece al grupo 4A y al periodo 3. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué? Lo analizamos en la tabla periódica, ¿no? Según el grupo y periodo correspondiente de cada elemento. Entonces decimos, el oxígeno corresponde ¿qué? Al grupo 6A, profe, ahí está por acá. ¿Y qué periodo? Periodo 2, ahí está por acá el oxígeno. El magnesio corresponde al grupo 2A, ahí está por acá, grupo 2A. ¿Pero qué periodo? Periodo 3, ahí está. Grupo 2A y periodo 3 pertenece ¿quién? El magnesio, ahí está, lo ubicamos ahí. El silicio, grupo 4A. ¿Y qué periodo? Periodo 3, allá, el silicio, grupo 4A y periodo ¿qué? Periodo 3, ahí está. Por lo tanto, al analizarlo de acuerdo, ¿no?, a la posición que conlleva cada elemento dentro de la tabla periódica, decimos, ¿cómo se analiza en función del radio atómico? Recordar, según la parte teórica de lo que hemos visto en el radio atómico aumenta ¿de qué? De izquierda a derecha, horizontalmente, de izquierda a derecha, ¿no? Y verticalmente, ¿cómo aumenta? Obviamente de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Por lo tanto, ¿quién tendrá mayor radio atómico? El magnesio, ¿no? ¿Seguido de quién? Del silicio. ¿Y seguido de quién? Del oxígeno. Por lo tanto, el magnesio será mayor en radio atómico que el silicio, ¿no? Y el silicio será obviamente mayor que quién, que el oxígeno, ¿no? Ese sería el orden que, según su orden ascendente, ¿no? Ese sería según su orden ascendente. Ahí está. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál sería? La B. ¿Ya? Listo. Bueno, chicos, con eso hemos terminado la parte teórica. Espero que se haya podido entender un poco bien esta sesión número 4, ¿no? Y le voy a obviamente
explicar cuál es la tarea que tienen que realizar. Obviamente, después de haber concluido esta parte teórica, vamos a empezar con los ejercicios aplicativos, ¿no? Y también, obviamente, también ahí le voy a indicar, al término de los ejercicios aplicativos, le voy a indicar qué es la tarea que tienen que realizar, ¿no? Igual también le voy a indicar acá, ¿no? ¿Ya? Lo que tienen que realizarme, obviamente, ¿ya? Es, en este caso, la página 45 y 46 del libro, ¿no? ¿Ya? Obviamente los problemas de eco son opcionales, no obligatorios, ¿no? Me deben enviar 4 días después de subir el video de esta sesión número 4 en la plataforma, ¿no? En algunos casos me han indicado unos de sus compañeros que les indica la plataforma que debe ser 7 días. ¿Ya? Si les indica 7 días, obviamente me tienen que obviamente mandar en ese plazo máximo, pero el plazo mínimo, ¿cuál es? 4 días. El correo para el envío de las tareas, ¿cuál es? Alexander subió un máximo 89@yahoo.com, todo en minúscula. Las consultas, como saben ustedes, son los jueves de 11 a 12 al WhatsApp ¿no? Al WhatsApp que aparece acá, ¿no? Y, o sea, el WhatsApp 956 80 33 37. Y atentamente quien les habla es el profesor Quispe, docente del curso de química, ¿no? Bueno, chicos, espero que se haya podido entender esta sesión, ¿no? Y nos estamos viendo en otra próxima sesión, ¿no? Para seguir aprendiendo el curso de química.